navegando en las tinieblas, el héroe que levantó la espada contra la maldición. En las profundidades de la oscuridad, donde las almas perdidas cruzan sus caminos, vivía un hombre solitario y ambicioso, un hombre que había hecho un pacto con las fuerzas demoníacas para lograr la riqueza, la fama y el poder. Pero esos deseos, que parecían imposibles de conseguir, trajeron con ellos un precio mucho más elevado de lo que el hombre podía imaginar. A medida que el tiempo transcurría y el hombre disfrutaba de sus nuevos logros, comenzó a notar que su aspecto físico empezaba a cambiar. Su piel se volvió más pálida y sus ojos adquirieron un brillo que asustaba a los que lo rodeaban. Su mente se volvió más inquieta y turbia, como si el pacto hubiera oscurecido su alma. La gente empezó a murmurar en voz baja que el hombre era maldito y que sus nuevas riquezas y poder eran fruto del diablo. Pero él no se detuvo. Su obsesión con el dinero y la influencia lo llevó a olvidar los temores de la gente y a perseguir sin cesar las adquisiciones materiales. Sin embargo, con cada transacción que hacía, cada nueva persona que se cruzaba en su camino, cada vida que destruía para conseguir más, la tristeza se hacía más profunda en su corazón. ¿Acaso había vuelto tan ciego en su deseo de poder que ya no podía ver las vidas que destruía? ¿Y había perdido también su humanidad? El hombre se retiró a sus habitaciones y miró su reflejo en el espejo. Se encontró con una imagen que no reconoció, ni siquiera un poco, y en ella vio el verdadero costo del pacto que había hecho. Su cara se había vuelto macabra y tenebrosa, sus dientes se habían transformado en puntas afiladas y su rostro emitió un profundo gemido. A medida que los días pasaban, el hombre comenzó a darse cuenta de que la maldición que había aceptado iba acompañada de una carne sedienta de sangre y un anhelo sin parangón de carne humana. Su deseo de poder se transformó en una necesidad insaciable de sangre y de carne fresca. Sin saberlo, se había convertido en una criatura demoníaca aterradora. A medida que se abrían los corazones de sus víctimas e iba devorando su carne cruda, el hombre sentía que se hundía cada vez más en la oscuridad. Los fantasmas de sus víctimas no dejaban de aterrorizarlo. Sus gritos se unían a su pesadilla nocturna y comenzaban a convertirse en una constante compañía. Sin embargo, no importa cuántas almas capturará o cuántos órganos comía, su deseo por más seguía creciendo. Las almas que había cosechado se convertían en una especie de sanguinaria colección, que sin embargo no le brindaba ninguna clase de consuelo. La maldición comenzó a comerle la carne de las manos y los pies, como si trataran de llamar la atención hacia su propia decadencia. El hombre comenzó a notar un intenso dolor y una debilidad sin control. La sangre no solo era una fuente de placer, sino también la única manera de mantenerse vivo. Sus víctimas estaban comenzando a reconocerlo y a evitarlo. Entonces, en una noche clara y fría, cuando el hombre estaba oculto en las sombras de un callejón solitario, esperando a su siguiente presa, un destello de luz cayó sobre él. De repente, apareció una hermosa mujer con una lámpara de aceite en su mano. El hombre, ahora convertido en un monstruo enloquecido, se abalanzó sobre la mujer con garras desesperadas. Sin embargo, la mujer no dio muestras de miedo. En vez de eso, permaneció inmóvil, mirando con fascinación al monstruo que se acercaba a ella. «¿Quién eres, maldita sea?», rugió el hombre que ahora parecía un dios del infierno. «¿Qué te ha llevado a este lugar tan tarde?». La mujer lo miró con una sonrisa, como si conociera la respuesta a sus preguntas. «Yo soy tu salvación», dijo con voz apaciguadora, «y también tu destino». La mujer se acercó al hombre monstruo, sus ojos negros y profundos y su sonrisa de destino. La expresión de la mujer era un contraste inquietante con la crudeza del hombre y con sus características demoníacas.
Sé que estás sufriendo, dijo ella con suavidad, acariciando su rostro caído con su mano fría. Y sé que tu alma no está perdida, aunque sea manchada de sangre. Yo te ofrezco la salvación y el perdón. Una mueca de espanto cruzó el rostro del hombre, que sabía lo que esto significaba. ¿Cuál es el precio?, preguntó el hombre, con una repentina comprensión en su rostro. La mujer miró a su alrededor con sus ojos negros y profundos y sonrió de nuevo. «El precio, cariño, es tu alma», respondió. «Me parece justo», añadió ella. «Después de todo, ¿qué otra cosa tienes que ofrecer? Tu carne es ya un cadáver lleno de sangre y sufrimiento. Tu alma, por el contrario, es lo único que vales». El hombre se dio cuenta de que no tenía otra opción. Entonces, con un destello repentino de comprensión y aceptación, el hombre aceptó el pacto y entregó su alma a la extraña mujer. Mientras se desvanecía en las tinieblas, sintió como su cuerpo y su mente se deshacían y se volvían en polvo, su alma perdida para siempre. Y mientras el cuerpo del hombre perecía, la mujer se encontraba de pie en el callejón. Una sombra negra y espectral brotó de su interior, como si una niebla tóxica se esparciera por el lugar. La sombra se lanzó hacia arriba, llenando la noche de terror y sintiendo el aroma de sangre y muerte. Y de las esquinas, cerca del callejón, los rostros sombríos y los cuerpos lívidos comenzaron a salir de la oscuridad. Los ojos negros y los dientes afilados mostraban sus afinidades con la sombra, y una mueca macabra se extendió por sus rostros. Y mientras los miembros del clan vampírico se reunían en torno a la mujer, ella alzó una mano para tomar al aire, una mueca de maldad salpicando su rostro. «Bienvenidos, mi gente», dijo ella en un susurro. «Esta noche podemos empezar a cambiarlo todo». Y como la luna se ocultó detrás de los edificios, la sombra extendió su velo sobre el mundo. La ciudad se convirtió en un escenario para su horror, y el terror se extendió como un virus. Los habitantes del lugar fueron capturados, secuestrados y sacrificados en la noche. Y mientras la sangre corría por las calles, los vampiros fueron aumentando su número y su poder. Su dominio se extendió desde las ciudades hasta los pueblos. De la noche al día, cada sangría y cada muerte apagaban una pequeña chispa de esperanza en el corazón de los seres humanos. Pero en las sombras, los recuerdos de los que habían sido sacrificados persistieron. Los sobrevivientes iban cazando a los vampiros y luchando por mantener el aliento de la humanidad. Sin embargo, con cada batalla ganada, parecía que una nueva oleada de monstruos surgía de la noche. Era una guerra sin fin, una carrera contra la oscuridad. La esperanza era una luz débil, pero los sobrevivientes lucharon para mantenerla viva. Y así, mientras los vampiros dominaban la tierra y la sangre de sus víctimas, una línea delgada de resistencia se mantenía viva en las sombras. Una historia clandestina comenzó a circular, de una leyenda que podría derrotar a los monstruos de la noche. Así, entre los gabinetes secretos de los resistentes, un plan se forjó. Se hablaba de una profecía que había sido hablada solo en susurros y mediante lenguaje cifrado. Decía que la destrucción de los vampiros podía llegar solo mediante el sacrificio de una única vida inocente. Y, en ese momento, en medio de la derrota y la angustia, llegó un niño con una marca antigua en su mejilla. Los ojos claros y el pelo oscuro destacaban en su palidez, y sus pequeños dedos se cerraron en torno a la espada de su padre. Los líderes de la resistencia, al ver esa marca, sabían que estaban ante el elegido. El niño, a quien llamaron el navegador de la oscuridad, no solo sería el guía que conduciría a los humanos fuera de su prisión, sino también el final de los vampiros. Y así, el niño creció, entrenando para una misión que lo enfrentaría al mal más profundo. Sus habilidades crecieron, como un fuego que llama a su destino. Mientras la guerra entre humanos y vampiros se intensificaba, se preparó para su gran misión: penetrar en el corazón oscuro de la ciudad vampírica y encontrar la llave que iniciaría su caída. Con su épica espada de acero en su mano, el navegador de la oscuridad se adentró en las tinieblas. Cada paso que daba parecía resonar con el mismo grito: «Pagarán por todo lo que han hecho». Los vampiros lo notaron, reconociendo a su enemigo más grande, y se movieron en su contra, como un ejército de la noche.
Las calles de la ciudad se transformaron en un escenario de batalla, donde sangre, polvo y cenizas fueron regados por el mar de carnicería. Pero, a pesar de sus armas mortales y de su impresionante velocidad, los vampiros no podían con el navegador. Su poder era irresistible, una presencia de acero y fuego, cada vez más poderoso. Los vampiros intentaron detenerlo, lanzándose hacia él, tratando de arañarlo y de derribarlo, pero el navegador de la oscuridad era más rápido y más fuerte que todos ellos. Con una estocada, una parada y una tijera, abrió sus vientres y los mandó a su fin. Después de derribar a decenas de criaturas de la noche, el navegador de la oscuridad llegó a la entrada del castillo más oscuro y fantasmagórico. Sabía que el dios vampiro, el creador de todas las cosas malignas, estaba ahí, esperando su llegada. A medida que ascendía por los peldaños de piedra y las sombras mordían sus pies, el navegador se preparó para lo peor. La puerta se abrió, revelando a su enemigo mayor, un vampiro de piel pálida, ojos rojos y dientes afilados. ¿Has venido para morir?, preguntó con una voz fría y diabólica. El navegador de la oscuridad levantó su espada con un grito lleno de furia. «He venido para quitar tu vida», exclamó, lanzándose hacia él. El enfrentamiento fue feroz y atroz, un baile de acero contra sanguinaria fiereza. La espada del navegador golpeaba y paraba las garras mortales del vampiro. La sangre salpicaba los muros y el suelo, formando una alfombra sanguinaria que los ocultaba. El dios vampiro se rió a medida que se esforzaba, pero el navegador de la oscuridad era implacable. Con un último movimiento cortó la cabeza del vampiro, dejando su cuerpo inmovilizado y en ruinas. En el silencio que siguió, el navegador de la oscuridad contempló su obra. El enemigo había caído, pero el mundo todavía estaba oscuro y peligroso. Sin embargo, con su corazón lleno de valor y su espada manchada de sangre, sabía que podía seguir adelante. «Ha llegado la hora de luchar», dijo con voz fuerte y clara, y así, con la victoria todavía caliente en su sangre y el alma de su enemigo atrapada en su espada, el navegador de la oscuridad salió del castillo, emprendiendo la marcha para traer la luz de nuevo al mundo. De las sombras, la humanidad lo reconoció como un héroe y lo aclamó como su protector. Y con ese triunfo, el navegador de la oscuridad pasó a la historia como el hombre que enfrentó el mal y salvó a su especie. Sus hazañas fueron contadas en canciones y cuentos, y su nombre se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la humanidad. Y en las noches más frías y oscuras, cuando los vientos de la noche soplan más fuerte, cuando las sombras se mueven como una marea sanguinaria, recuerda que en algún lugar, allí afuera, existe un héroe, vigilante y dispuesto a defender a su especie de las maldiciones de la noche. Y ahora, con esa historia contada, recuérdalo, los hombres deben ser cuidadosos con los pactos que hacen, ya que los precios pueden ser más elevados de lo que se piensa, pero también tienes que recordar que el poder del valor y la compasión siempre prevalecerá sobre el mal, y de esto no tengas duda.